Aquí preparando la exposición del próximo 5 de mayo, miércoles, en la biblioteca Maria Antonieta Cot del Passeig de la Vall d'Hebron 65. La verdad que nunca había estado en esta biblioteca, y el 5 de mayo tenemos a las 6:30 una cita para explicaros en una hora el Transiberiano, un viaje que realicé con Ana Caellas en agosto de 2019. La verdad que son muchas experiencias, muchos recuerdos, muchos kilómetros recorridos, más de 9.000, entre 9.000 y 10.000, desde Moscú hasta Pekín, pasando por otra gran capital como es la de Ulan Bator. Haremos parada y fonda en ciudades extrañas como Ulan-Ude, la capital de ese pueblo tan simpático, curioso, aguerrido como son los buriatos. También estaremos en el lago Baikal, con otra parada importante, Irkutsk, y previamente habremos pasado también por otra ciudad siberiana, otra ciudad ortodoxa a más no poder, como es Tobolsk. En una hora os intentaré explicar lo que pueda de este viaje en tren, que además se me reduce el tiempo porque también quiero pasar un vídeo de un cuarto de hora grabado desde el tren, que es resumen del Transiberiano. Se titula El Transiberiano en 15 minutos o el Transiberiano en un cuarto de hora. Os espero allí, espero que vengáis. Sé que Balcarca parece tan lejos del centro de Barcelona como Ulan Bator, pero yo creo que va a valer mucho la pena. A partir de las 6:30, recordad, miércoles 5 de mayo. Un abrazo a todos.